Hola estudiantes, padres, familia, reciban un cordial saludo de parte de la institución educativa Basili. Nos volvemos a encontrar en nuestras clases del curso de álgebra. Esta vez entramos a nuestro séptimo tema de este último bimestre del año. El capítulo que tenemos para el día de hoy es el capítulo de repaso. Y pasa que en el repaso hemos encontrado que hay varios problemas relacionados a logaritmos. Es un capítulo que no hemos hecho, por lo tanto, va a ser un capítulo que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Ya? El capítulo de logaritmos, ahí he puesto el marco teórico para que lo tengas en cuenta. Ten en cuenta que esto no está en tu material didáctico, por lo tanto tendrás que verlo en el video. La definición se presenta de esta manera, el logaritmo se representa así, donde debes tener en cuenta que siempre se va a leer de esta manera, ¿no? Logaritmo de x en base b va a ser igual a i si y solo si b a la i es igual a x. Importante tener en cuenta algunos detalles, como que por ejemplo, b siempre va a ser mayor que 1, siempre mayor que 0, pero diferente de 1. Mayor que 0 quiere decir que va a ser un positivo, pero diferente de 1. O sea, puede ser 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,9, pero el 1 no puede ser. Y después, mayores que 1 sí, ¿correcto? Otro detalle importante también, que x debe ser siempre mayor que 0. Que también está en la definición, ¿ya? O sea, el número logaritmo va a ser siempre mayor que 0 y la base del logaritmo también. Se lee, logaritmo de x en base b igual a y. ¿Cómo se desarrolla esto? Como acá te lo menciona. Si a b lo elevas a la y, te tiene que dar x. Veamos con algunos ejemplos. Tienes tú aquí, logaritmo de 128 en base 2. ¿Cuánto es eso? 7. ¿Por qué? Porque 2 a la 7 te da 128. ¿Está bien? Logaritmo de 9 en base raíz de 3. Eso sale 4. ¿Por qué? Porque raíz de 3 elevado a la 4 te da 9. ¿De acuerdo? A ver, son situaciones así bastante sencillas. Por acá desarrollemos. Logaritmo de 25 en base 5. ¿A qué será igual? A 2. Porque 5 al cuadrado te va a dar 25. ¿Correcto? A ver ahora. Logaritmo de 4 en base 2. O logaritmo de 4 en base 16. ¿A qué será igual? Logaritmo de 4 en base 16. Esto es 1 medio. Porque 16 a la 1 medio va a ser 4. Recuerda que 1 medio afectado como exponente se convierte en raíz. Sería raíz de 16. La raíz cuadrada de 16 es 4, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera nosotros desarrollamos las inecuaciones. Por último, logaritmo de 5 en base 5. ¿Cuánto será? 1, pues, ¿no? Logaritmo de 1 en base 6. ¿A qué será igual? A 0. Porque 6 a la 0 te da 1. ¿Está bien? A ver, ¿qué sucede cuando no tiene base el logaritmo? Se sobreentiende que es 10. Se sobreentiende que la base es 10. O sea, cuando tú dices logaritmo de 100, ¿a qué es igual? A 2. Porque se sobreentiende que aquí hay un 10 y 10 al cuadrado te da 100. ¿De acuerdo? Entonces, si tú tienes que te dice el logaritmo de 100, tú sobreentiendes cuando no hay base que está la base 10. ¿Y por qué, muchachos? Porque recuerda que nosotros trabajamos en el sistema decimal. Identidad fundamental, importante tener en cuenta esto. ¿Qué te dice? El logaritmo elevado al logaritmo de x en base b va a ser igual a x. Así de sencillo. Mira, ve. Entonces, si te das cuenta que la base y la base del logaritmo son iguales, el resultado va a ser x, el número del logaritmo. Por eso acá tienes 3 elevado al logaritmo de 5 en base 3, 5. Así de manera rápida. Pi elevado al logaritmo de 3 en base pi es 3. Y 10 elevado al logaritmo de 7 es igual a 7. Porque recuerda que la base del logaritmo aquí es 10. Se sobreentiende eso. Esta identidad fundamental es importante para el reconocimiento del capítulo del día de hoy. Y posterior a eso, tenemos que tener en cuenta, muchachos, estas 5 propiedades. 5 propiedades. A ver, te dice, mira, ojo bastante acá.
Logaritmo de x a la m en base b a la n. Mira, los exponentes. El exponente del número de logaritmo pasa a coeficiente, al numerador del coeficiente. Y el exponente de la base de logaritmo a denominador del coeficiente. De esta manera. Mira, así de simple. Él pasa aquí y él pasa como denominador. Nada más. Ahí hay algunos ejemplos como para que te des cuenta de lo que estamos indicando, ¿no? Aquí, por ejemplo, el 7 y el exponente 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente propiedad. Te dice, cuando tú tienes el logaritmo de una multiplicación en base b, esto proviene de la suma de los números de logaritmos. Así, logaritmo de x en base b más el logaritmo de y en base b. Cuando hay una suma es porque había una multiplicación. Y si hay una división es porque se presenta una resta. Logaritmo de x en base b menos el logaritmo de y en base b. ¿De acuerdo? Listo. 4. La regla de la cadena. Mira, date cuenta aquí, atiende, concéntrate. Logaritmo de x en base b por el logaritmo de y en base x por el logaritmo de a en base y. Aquí es como si la regla de cadena se llama, y la forma en cómo lo vas a notar es como, se va a presentar de esta forma, pero lo que tú vas a hacer es como si estuviese simplificando así, mira. X con x, y con y. Y te va a quedar logaritmo de a en base b. Repito, es como si simplificases este x con el x y el y con la y. Y te quedaría logaritmo de a en base b. Nada más, así de sencillo. Y por último, el cambio de base. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que este logaritmo de x en base b lo podemos cambiar a cualquier base. Por ejemplo, logaritmo de x en base b. Yo quiero llevarlo a base 5. Diré logaritmo de x en base 5 entre logaritmo de b en base 5. Ahí está, lo cambié a base 5. Si yo quiero cambiarlo a base 8, entonces diré aquí logaritmo de x en base 8 entre logaritmo de b en base 8. Eso es cambio de base. Con esas propiedades simplemente vamos a resolver nuestros problemas. A ver, problema número 1. ¿Qué te dice? Te dice m es igual a esta expresión. Si te das cuenta, aquí puedes trabajar con la identidad fundamental, con esto de aquí, identidad fundamental. ¿De acuerdo? B elevado al logaritmo de x en base b va a ser igual a x. A ver, aquí entonces, el resultado de él, ¿cuánto será? 5 a simple vista. Más el resultado de él, recuerda que eso está así, 10 elevado al logaritmo de 3 en base 10. ¿A qué será igual él? A 3. Menos el logaritmo de 64 en base 2. Recuerda, logaritmo de 64 en base 2. Va a ser 2 elevado a este exponente que te dé 64. 2 elevado a la 6 te da 64, ¿no? Entonces acá será 6. Resultado, 5 más 3, 8. 8 menos 6, 2. Alternativa C. Así de sencillo, muchachos. ¿Está bien? Vamos con nuestro siguiente problema. Aquí vamos a aplicar nuestras propiedades. Por ejemplo, ¿qué podemos aplicar aquí? Te dice h va a ser igual a, este exponente puede bajar acá, sería 2 por el logaritmo de 3 en base 3, más ese 36 lo podría expresar como 6 al cuadrado. 6 al cuadrado elevado al logaritmo de 2 en base 6. Ahora, este paréntesis, ¿qué significa? Significa que se está multiplicando, ¿sí o no? ¿No es cierto? Si eso se está multiplicando, o sea, si se están multiplicando los exponentes, ¿cierto o no que tú lo podrías expresar así? ¿Correcto? Muy bien. ¿Y por qué hago eso? Porque mira, así como el 2 aquí ha bajado, también podría subir. O sea, podría expresarlo eso como 6 elevado al logaritmo de 2 al cuadrado en base 6. Y tú sabes que esto de aquí
va a ser 4. Por identidad fundamental esto será 4. ¿De acuerdo? Más el logaritmo de 125 en base 5. Eso será 3. A ver, por aquí. 2, muchachos. Logaritmo de 3 en base 3, ¿cuánto es? 1, ¿sí o no? Logaritmo de 3 en base 3, 1. 2 por 1, 2. Más, aquí, todo esto, ¿cuánto era? Indicamos que es 4. Más 3. Listo. Si no entendiste algo, ponle pausa al video. Y si sigues sin entenderlo, apúntalo para que me preguntes en el espacio de asesoría. 2 más 4, 6 más 3, 9. Esa sería nuestra respuesta. Marcamos nuestra alternativa. Alternativa A. Por último, acá tenemos ahorita una ecuación logarítmica. Una ecuación logarítmica. Y en esta ecuación logarítmica, ¿cómo se trabaja? Recuerda. 3 elevado a la 2 te tiene que dar el de acá. ¿Correcto? A ver. Eso es lo que te dice la teoría, ¿no es cierto? 3 elevado a la 2 te va a dar 2x más 1. Entonces diremos aquí, 3 al cuadrado debe ser igual a 2x menos 1. Y aquí, si te das cuenta, tienes una ecuación. El menos 1 pasa a sumar. El 2 pasa a dividir. Y tienes que x vale 5. Y es lo que te preguntan. Alternativa B. Alternativa B. Así de sencillo. Vamos ahora con el problema número 4. Te dice, hay el valor de x en la siguiente expresión. Primero, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos que el logaritmo de x menos 1 en base 2 es igual a esto de aquí. Muchachos, si te das cuenta, aquí hay una suma de logaritmos de igual base, ambos tienen base 2. Entonces, por propiedad lo puedes expresar así, como logaritmo de 2 de la multiplicación, 3 por 4. Entonces, ¿qué tendremos? Logaritmo en base 2 de x menos 1 va a ser igual al logaritmo en base 2 de 12. Mira, esto es una igualdad. Si los logaritmos y las bases son iguales, entonces el número de logaritmos necesariamente también deben ser iguales. Por lo tanto, tendremos que x menos 1 va a ser igual a 12. Despejando, el 1 pasa a sumar y tendrás que x vale 13. Alternativa C. Alternativa C. Muy bien. Siguiente problema. Tenemos la número 5 te dice calcular el valor de x en esta ecuación logarítmica. Tenemos el logaritmo en base 3 de 3x menos 5. Es igual, mira, aquí también tenemos una resta de logaritmos de igual base. Cuando es una resta, recuerda que proviene esto de una división. 18 entre 9. Recuerda, mira las propiedades. Acá está. ¿Cuál propiedad? Esta de aquí. Esta de aquí específicamente. Mira. El anterior problema fue con esta propiedad. Ahora con esta propiedad de aquí. Listo, seguimos. Aquí tendremos el logaritmo en base 3 de 3x menos 5 es igual al logaritmo en base 3 de 18 entre 9, que eso es 2. Ahora, si esto es una igualdad y tenemos dos logaritmos de igual base, necesariamente el número de logaritmos también deben ser iguales. Tendremos entonces 3x menos 5 igual a 2. Aquí tendremos entonces el 5 pasa al otro lado a sumar, será 2 más 5, eso es 7. Y el 3 a dividir, x vale 7 tercios. Alternativa B. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos ahora con nuestros dos últimos problemas. Número 6. ¿Qué te dice? Calcula el valor de x en la siguiente ecuación logarítmica. Ahora, aquí vamos a copiar. Logaritmo en base 2 de el logaritmo en base 3 de 2x menos 1 igual a 1.
A ver, por propiedad, tú sabes que el logaritmo de 25 en base 5 es igual a 2. ¿Por qué? Porque 5 elevado al cuadrado te da 25. O sea, aquí 2 elevado a la 1 va a ser igual a todo esto, ¿no es cierto? Y 2 a la 1 es 2, ¿no es cierto? Diremos, logaritmo en base 3 de 2x menos 1 va a ser igual a 2 a la 1, o sea 2. ¿Está bien? Listo. Seguimos. Por aquí, el 2x menos 1 va a ser igual a 3 a la 2. Diremos, 2x menos 1 va a ser igual a 3 a la 2. O sea, 2x menos 1 va a ser igual a 9. Despejamos. Seguimos despejando. Ahí está. El valor de x entonces en este problema será 5. ¿Correcto? El resultado entonces aquí será 5. Alternativa A. Por último, tenemos el siguiente problema. Dice, logaritmo de 2 es igual a A y el logaritmo de 3 es igual a B. Lo que tengo que hacer aquí es hacer que aparezca el logaritmo de 2 y el logaritmo de 3 en el problema que te dice logaritmo de 48. Bien, entonces vamos a hacer eso que estamos mencionando. Logaritmo de 48 yo lo podría expresar como el logaritmo de 16 por 3. Yo quiero que aparezcan logaritmo de 2 y logaritmo de 3. Entonces el 16 lo podría expresar como 2 a la cuarta por 3. Ahí está, en lugar de 48, 2 a la cuarta por 3. ¿De acuerdo? Ahora, si aquí se están multiplicando ellos, si se están multiplicando, eso quiere decir que proviene de una suma por propiedad. Será logaritmo de 2 a la 4 más el logaritmo de 3. Profesor, ¿y eso no tiene base? Sí, muchachos. Se sobreentiende que la base es 10. ¿Se recuerda? Cuando no tiene base se sobreentiende que es 10. A ver, entonces aquí él va a bajar. ¿No es así? Por propiedad. Tendremos aquí 4 por el logaritmo de 2 más el logaritmo de 3. Ahora, por dato, él es A y él es B. Entonces, el resultado final será 4A más B. Esa será nuestra respuesta. 4A más B. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos. La alternativa entonces aquí será la alternativa A. Muy bien. Hasta ahí la clase del día de hoy. No olvides que si tienes alguna duda con respecto al capítulo, estaremos reforzándolo en el proceso de unos minutos en el proceso de asesoría. ¿De acuerdo? Así que si tienes alguna duda con respecto a lo mencionado el día de hoy, intenta apuntar la pregunta que tengas para poder absolverla en el momento de las clases en vivo. Muy bien, estudiantes, sin más que decirte, me despido de todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad.